conocemos como la Gran Tribulación. 7 años que serán descritos por el dolor, el sufrimiento, la tragedia, guerras, hambres, y aún en medio de ese dolor, el rechazo a Dios. Aprendimos que la gran tribulación tiene como objetivo en el plan divino traer juicio a las naciones del mundo y juicio a Israel, que es una manera de disciplinar a Israel, porque en medio, como vimos la antepenúltima vez que estaba acá, los versos del Antiguo Testamento apuntan y enseñan claramente que Israel será disciplinado, pero en medio de la disciplina Israel será rescatado. Será rescatado no por nada intrínseco en Israel, ¿sí?, sino por las promesas de Dios a un pueblo. Y para el cumplimiento pleno de las profecías del Antiguo Testamento. Algunos dicen que la iglesia ha tomado el lugar de Israel, pero sería muy difícil hablar y de hallarle sentido a las promesas y profecías del Antiguo Testamento que todavía no se han cumplido y que fueron hechas a Israel, y hacer que se cumplan en la iglesia. No hay forma. El teólogo Evis Carballosa dice que para poder transformar de alguna manera a la iglesia y decir que es el nuevo Israel, hay que hacer un montón de piruetas y acrobacias en el aire y poder llegar a esa conclusión. Y creo que sí lo concluye bien. Y aunque no tenemos tiempo para ir a todos esos detalles, es importante que yo le explique a usted todo esto. El texto que acabamos de leer claramente nos habla de los eventos futuros antes de la venida de Jesucristo, la gran tribulación. Y mi intención es hoy, por lo menos, ver 3 aspectos del versículo 6 al 31, siendo el primero el tiempo que caracterizará los tiempos antecedentes a la tribulación, que serán tiempos de engaño. También esos tiempos serán caracterizados por tiempos de dolor, como Jesús lo describe, dolores de parto. Y también será caracterizado por el juicio de Dios a las naciones, a Israel, y será coronado con la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en gloria. Yo quiero que usted vaya conmigo a Apocalipsis, aunque no es un estudio de Apocalipsis. Sin embargo, yo quisiera que usted viera conmigo el capítulo 5. El capítulo 5 antecede de alguna manera lo que Apocalipsis narra como un paralelo de Mateo 6, de Mateo 24, 6 en adelante, cubriendo el capítulo 24 de Mateo completamente y el capítulo 25. Apocalipsis 6 describe paralelamente lo que Jesús describe en Mateo 24, 25. Por ejemplo, no tiene que apuntarlo,
pero si desea hacerlo está bien. Por ejemplo, Mateo 4-5 describe a los anticristos y aquella falsa paz. Eso lo encontramos en Apocalipsis 6:1-2. Mateo 24:6 nos describe guerras mundiales. Eso se describe en Apocalipsis 6:3-4. Mateo 24:7 nos describe hambre, muerte, terremotos y pestes. Eso también se describe en Apocalipsis 6:5-8. Mateo 24:9 nos habla del juicio divino y del martirio de los santos. Eso también se describe en Apocalipsis 6:9-11. Mateo 24:31 nos describe la destrucción física, eventos y fenómenos cósmicos, los juicios de Dios, sucesos catastróficos. Eso se describe en Apocalipsis 8-15. Concluye la gran tribulación con los juicios de Dios, y específicamente con las 7 trompetas de la ira de Dios derramada sobre este mundo impío y pecador, que rechazaron al Mesías, y sobre todos aquellos incrédulos de la nación de Israel que no reconocerán a su maestro, a su Mesías, en aquel entonces, porque serán restaurados como nación. ¿Qué quiere decir eso? Como nación étnica, no, que la mayoría de ellos como raza étnica creerán en el Mesías. Es algo que hoy no es posible. Hoy ellos blasfeman al nombre de Jesús, rechazan y persiguen en alguna manera a los cristianos ahí en el mismo Israel. ¿Hay judíos cristianos? Sí, porque Dios en este tiempo de gracia ha salvado judíos. Y salvó judíos desde el principio. Todos los apóstoles eran ¿qué? Judíos. Y Pablo, judío de judíos, ¿verdad? Entonces, vendrán los juicios, concluirán. Ahora entendemos entonces lo que Apocalipsis 6 es un paralelo de Mateo 24 y 25. En alguna manera hablan de lo mismo. Y es Jesucristo tanto hablando en Mateo como también escribiendo su palabra, la revelación que le dio a Juan en Apocalipsis. Entonces leamos con ese contexto lo maravilloso y lo asombroso de la introducción de Cristo, el Cordero, aquel quien es el único digno de abrir los sellos que traerán a conclusión el fin de esta era con los juicios de Dios, la restauración de Israel y el establecimiento del reino de 1000 años para pasar a una eternidad gloriosa con nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, no hay nada más maravilloso que pensar en las promesas gloriosas y el poder soberano de Dios, de su Hijo Jesucristo, y la obra vigente del Espíritu Santo que está obrando hoy en día para que nada falle hasta el final de los tiempos. Pero veamos cómo Apocalipsis nos narra esta introducción de Jesús acá. Léalo conmigo. Si me permite, yo sé que todos ustedes tienen la Biblia de las Américas,
la mayoría, otros tienen Reina Valera, pero está bien. Voy a tratar de leer esta. Muy bien. Son 14 versículos, pero yo quiero que los lea atentamente conmigo, ¿ok? Y dice, versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esos sellos son importantes porque esos sellos representan los juicios de Dios y el período de la gran tribulación. Y dice, y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz y preguntaba, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido. Nadie. Y yo, dice Juan, lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. La tristeza de Juan era porque no había nadie digno. El versículo 5 de Apocalipsis 5, entonces dice lo siguiente: entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y Juan dijo, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este es un lenguaje dentro del evangelio, dentro del libro de Apocalipsis, un lenguaje simbólico. Dios no tiene 7 espíritus, sino que eso representa la perfección del Espíritu de Dios. Pero seguimos y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso. Son las oraciones de los santos. Y cantaban a un cántico nuevo diciendo, este canto glorioso, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y lo has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Wow. ¿En dónde reinarán? Sobre la tierra. Y miré, versículo 11, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y el número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Esa es la presentación de Jesucristo. Esa es la presentación de Jesucristo que antecede, de acuerdo al libro de Apocalipsis, al momento en el que el Cordero, el único que puede, abrirá los sellos para traer juicios sobre el mundo, disciplinar a Israel
y venir con su iglesia gloriosa a reinar como le prometió a los discípulos. Cuando los discípulos le dicen: Señor, nosotros hemos dejado casa, padre, madre, ¿qué hay para nosotros ahora? Jesús no les dijo: van a obtener casas, familias más abundantes. No. Ellos, la promesa era que reinarían con él a las 12 tribus de Israel. El punto es, Jesucristo viene, y antes que venga, en su amor y su paciencia divina, antes de derramar su ira sobre el mundo, dará una oportunidad para que muchos se salven. Habrán salvo, pero la mayoría, nos describe la Escritura, rechazarán, aún viendo las catástrofes, la muerte, las pestilencias, los terremotos, el desenfreno inmoral y el desenfreno sanguinario de los hombres. Aún así, muchos no se arrepentirán de sus pecados. Vuelva conmigo a Mateo, entonces. Mateo 24. Versículo 6, Jesús dice que esos tiempos serán descritos o serán caracterizados por engaño. La maldad irá de aumento en aumento, y si nosotros tenemos un problema hoy con el engaño, porque hay gente que engaña hoy, el engaño y el nivel del engaño que existirá en esos días no se comparará al engaño que existe hoy. No habrán límites. Hoy en día a nadie le importa engañar a un extranjero o a un desconocido. Difícilmente engañaría a un familiar. No existe, claro. Pero en esos tiempos el engaño será fatal en todas las áreas y no tendrá límite. De hecho, una de las características es que Jesús dice: y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. No solamente será los falsos cristos, el engaño diciendo: aquí está el Cristo, y engañarán a muchos, y habrán guerras y rumores de guerras, pero hace una advertencia de cuidado. Jesús les dijo: tengan cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. De alguna manera, hermano, para poder explicar esto de una manera más simple, hoy hay rumores de guerras, hay guerras. Por ejemplo, acaba de terminar una guerra de más de, podríamos decir, 12 años en Siria, en donde casi 600,000 personas murieron. ¿Sí? Acaba de empezar otra guerra entre Irán y Estados Unidos, claro. Y hay guerras en otros lugares en donde nosotros ni siquiera sabemos que hay guerras. Pero estos tiempos serán caracterizados por estos eventos, guerras y rumores de guerras. Será la noticia del día, no solamente en un lugar, no solamente en un lugar conocido, sino será por todo el mundo. Jesús dice: no se alarmen, porque por terrible que sea, que será mucho más de lo que hoy vemos, ¿sí? Guerras en Ucrania, guerra en el Medio Oeste, guerra en África, quizás
Uno dice, wow, cuántas guerras hay, pero no será comparable. El mundo entero estará al precipicio de entrar en conflictos que causarán mucho dolor. Pero Jesús dice, es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Todo esto causará dolor, miedo. Causará que los hombres se desvíen, que cuiden sus propios intereses. Dice la Escritura que el amor de muchos se enfriará. Versículo 7 dice, quiero ir haciendo comentarios cortos para no quedarme 2 horas. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. No hay una diferencia entre nación y reino contra reino. Quizás es solamente un énfasis. O posiblemente está haciendo diferencia entre democracias y monarquías que existirán en ese momento. Habrán diferentes eventos como hambres y terremotos. Todo eso, hambres, terremotos, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, serán aceptados. ¿Por qué? Porque el dolor, el hambre, la persecución, los genocidios causarán que la gente esté buscando a alguien con una oferta de paz y de tranquilidad. Y entonces dirán, aquí hay un Cristo y muchos seguirán. De verdad, hoy en día han habido falsos cristos, ¿no? Pero llegan a tener, ¿qué? 60, 200. No. Estos falsos cristos acarrearán con miles y miles de personas desesperadas queriendo encontrar solución al dolor, al temor y a todo aquello que a los ojos de ellos nadie puede solucionar. Pero el versículo 8 Jesús dice, todo esto será el comienzo de dolores. O sea que por terrible que sean las hambrunas, por terrible que sean las guerras, por terrible que sea escuchar falsa enseñanza, falsos profetas y falsos cristos, sin embargo, eso es nada más que principio de dolores. Y una vez más, la palabra en la analogía es perfecta, porque decíamos anteriormente que en un embarazo de 9 meses, los dolores van de aumento en aumento y la incomodidad va un poco más incomodando a la mujer hasta que llega al momento de dar a luz. Los dolores aumentan. Y la imagen aquí es de que por terrible que sea esto, siento que son dolores que apenas inician, dolores de parto, ¿sí? No se comparará a lo que vendrá en lo que describe Apocalipsis 6, del versículo 1 hasta Apocalipsis 15, que describe los 7 sellos siendo abiertos por Cristo y desatando los juicios de Dios sobre las naciones. Pero Mateo dice, en el Evangelio de Mateo dice que en esos tiempos será tanto la frialdad y el amor de muchos que se desvanecerá, que entonces os entregarán, versículo 9, a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones. ¿Por qué? ¿Cuál será la característica principal de que en esos tiempos malvados los hombres, los creyentes específicamente, sean perseguidos y entregados a tribulación, que sean odiados, que sean asesinados por todas las naciones? Esto es la inclusión de esta palabra, todas las naciones, quiere decir que la característica principal no va a ser paz, sino persecución,
a los creyentes. Porque es principio de dolores. ¿Y qué causará todo esto? Muchos tropezarán y caerán y verán que se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Escuche, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es sorprendente, hermano, ver el cuidado de Dios a su pueblo, que pensémoslo de esta manera. Mateo 24, 25 y aún Apocalipsis 6 al 18, si lo podemos poner así. Es la palabra de Dios para nosotros. Y Dios la ha dejado revelada para que nosotros entendamos no solamente la sabiduría de Dios, el plan de Dios, pero su control absoluto sobre todas las cosas que suceden en este mundo. En medio de todo eso nos encontramos con el asombro de que Cristo no solamente dejó esta palabra para nosotros hoy, pero Cristo está hablando directamente también a aquellas generaciones de creyentes que estarán pasando muchos por por la tribulación o por estas causas de dolor, de sufrimiento. Ahora, la iglesia en el libro de Apocalipsis se menciona la iglesia hasta finales del capítulo 3 de Apocalipsis. Luego en el capítulo 4 y 5 nos habla de esa visión que Juan ve de Dios, de su soberanía. Y luego da en el capítulo 6 en adelante a la entrada de lo que es los 7 sellos siendo abiertos para derramar los juicios sobre los incrédulos y disciplinar a Israel. Y la iglesia ya no se menciona. El versículo 14 de Mateo, donde tiene abierto, dice: y el evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. El evangelio no va a ser predicado para que nadie no sea salvo. O sea que si el evangelio va a ser predicado, van a haber salvos. Y vemos el plan de Dios en cómo disciplina a Israel y salva de la tribulación a 144,000 sellados para que prediquen ese evangelio. ¿Serán judíos solo los que van a ser salvos? No, van a ser salvos de todas las naciones. Muy bien. Del versículo 6 al 14 podemos ver un paralelo. Si puede ir conmigo, Apocalipsis otra vez, y ver cómo estos sellos son abiertos y cómo los describe. En cierta manera, pudiéramos decir que Apocalipsis 6 es la explicación de Mateo 24. ¿Sí me entiende? Muy bien. Y yo le voy a ir dando pautas y claves para que entienda a qué se refiere. En primer lugar, el primer sello del versículo 1 al 2, que es un paralelo de 24, 4, 5. Vea lo que dice
Juan en Apocalipsis 6, 1, 2. Y cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y vio uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Y Juan dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. Muy bien. Hay muchos interpretan que posiblemente este es Jesucristo, pero no puede ser Jesucristo. Es un ángel. Claramente lo dice. Y ese ángel lo describe como montado en un caballo blanco. ¿Sí? Y ese caballo blanco representa paz, tranquilidad. Daniel 9:27 nos dice que en esos tiempos la persecución a Israel será tan fuerte, será tan amenazante y tan sanguinaria que Israel estará dispuesto a escuchar al anticristo, el cual se sentará en el lugar santo como que fuera Dios y haciéndose pasar por Dios. Esa será la falta de Israel por causa de la persecución de todas las naciones. Y hoy vemos un odio antisemitista. Hermano, es tremendo esto, ¿no? No solamente entenderán que han cometido un error y irán sus ojos vacías, dice, vendrán falsos cristos. Los judíos lo aceptarán. Luego el segundo sello en Apocalipsis dice, y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres, escuché, se mataran unos a otros, y se les dio una gran espada. Cuando abrió, perdón, ahí nada más, vamos en ese sello. Es sorprendente que la paz que les promete se desvanecerá. El segundo sello dice que traerá ¿qué? Un caballo rojo. Se le concedió quitar la paz en la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se dio una gran espada. Hermano, piense en el hombre más sanguinario. Piense en el asesino serial más terrible que usted haya escuchado en las noticias. Ese mismo espíritu, y peor, será el que gobernará a los hombres en esos días. El espíritu del anticristo, el rey de este siglo, gobernando sobre ellos, depravándolos al máximo para que puedan convertirse en asesinos, quitar la paz y matarse unos a otros de una manera terrible. Pastor, pero es que hoy matan hombres, sí, pero no todos matan de la misma manera, ni tampoco es tan común, aunque hay muchos que matan. Si pudiéramos ponerlo así, hermano, en ese momento, todos los hombres al servicio del anticristo se convertirán, cada uno de ellos quizás equivalente a Hitler, con un odio unos por otros. Lea el versículo 5, el tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Este siguiente
sello representa el hambre que vendrá sobre la tierra. O sea que no solamente habrá mortandad, no solamente vendrá guerra, persecución, odio, pero vendrá hambre. Los siguientes sellos, cuando nos muestra y describe la magnitud de la mortandad que habrá en la humanidad, nos hace entender por qué es que habrá hambre. Es obvio. Hoy en día un país prospera, ¿sí? Mientras más gente tiene y más joven es la gente, más produce, es más productivo, ¿no? Tiene productividad. Tiene gente que produce, trabaja, producen alimentos, dan servicios. Pero imagínense de un golpe que un tercio de la población mundial muera. Imagínense que de otro golpe la mitad de la gente en el mundo muera. Añadido a los terremotos, las guerras. Si hay algo que tiene la habilidad de deplorar los recursos, son las guerras. Energía, comida. Es obvio que parte de los juicios de Dios será que por esos juicios vendrá hambre, que será mucho dolor. El hambre que se describe en el sitio de Jerusalén en el año 70, después de que los romanos invadieron, en donde una madre comió a su propio hijo, será una caricatura. Al ver el terror del hambre, cada quien buscará lo suyo. Alguien dijo, aún en nuestros días, toda sociedad está a 3 días del anarquismo si se acaba la comida. Wow, es cierto, ¿no? Un día yo puedo aguantar el hambre, amarrarme el cinturón si tengo 2, 3 hijos. 2 días ya estoy un poco más desesperado. 3 días la anarquía gobierna en el mundo porque la ley es del más fuerte. El hombre en pecado dice primero yo y después tú. Esa es la naturaleza pecaminosa. Ahora imagínense qué es lo que causará un hambre en todos lugares. Ese tercer sello es el hambre. Versículo 7. Y cuando abrió el cuarto sello, son 7 sellos. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y Juan dice, y miré. Y he aquí un caballo amarillento, blanco, rojo, negro, amarillento. Algunos creen que el hecho de que este caballo amarillento se mencione aquí representa la palidez de la muerte, como cuando un cuerpo no tiene vida. Y dice el texto entonces, y miré aquí un caballo amarillento y el que estaba montado en él se llamaba Muerte. Y el Hades lo seguía. Nos hace recordar que este juicio traerá muerte sobre la humanidad y tendrá victoria. Matará a muchos. Los juicios de Dios matará a muchos, pero se recuerda que aquí es donde nos sirve la memoria que Dios nos ha dado, porque recordamos que sobre la iglesia no puede gobernar ni triunfar el Hades. Cristo dijo,